Estás a punto de entrar en La Quimera. Un podcast para descubrir las tendencias del cine del presente. En cada episodio conversamos con destacados cineastas contemporáneos de la mano de Miquel Escudero. La Quimera. ¿Entras? Bienvenidos a La Quimera, este espacio para dialogar sobre cine con sus creadores. Soy Miquel Escudero y hoy conversamos con Carla Simón. En el año 2017, Carla Simón irrumpía con grandes elogios en el panorama cinematográfico europeo con Verano 1993. Decidida a explorar la memoria familiar, la infancia y la España rural, inicia una filmografía construida a golpe de bucear de manera insistente dentro de sí misma. Con Alcarràs, su segunda película, dio un paso más en sus planteamientos cinematográficos, conquistando el Festival de Berlín y situándose como punta de lanza de una nueva generación de directoras dispuestas a profundizar en sus propias raíces. Estamos ya con Carla Simón a punto de comenzar una conversación en la que conoceremos cómo descubren sus películas, el mundo de los niños a través de sus miradas y cómo ha ido generando un método de trabajo propio con sus actores. Bueno, pues muchas gracias de estar con nosotros en La Quimera, en el podcast de La Quimera. Y primero de todo, darte las gracias por recibirnos en tu casa. Muchas gracias, Carla. A vosotros, un placer. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy contenta. Me gustaría empezar esta entrevista preguntándote por tus primeras experiencias como espectadora, la primera vez, si recuerdas la primera vez que viste una película en una sala de cine o en tu casa, ¿lo recuerdas? La verdad es que, en el cine no lo recuerdo. Recuerdo como la primera película en vídeo que tuve, que la vi muchas veces, que era La Cenicienta de Disney, ¿no? Y lo recuerdo, la recuerdo sobre todo porque cuando murió mi madre, que yo tenía 6 años, y me mudé con mi nueva familia, que eran mis tíos y tal, era de uno de los objetos más preciados que yo tenía, ¿no? Esta cinta de vídeo con La Cenicienta dentro, ¿no? Que me llevé, bueno, para empezar esta nueva vida, ¿no? Y sí que lo que sí que me acuerdo en relación como a mis primeras experiencias cinematográficas era que me di cuenta que el mundo de los dibujos animados no era real, muy mayor, pero muy mayor, o sea, estoy diciendo que a lo mejor, es que no me acuerdo como exactamente cuántos años debía tener, pero mínimo 9. O sea, de que yo estaba convencida de que este mundo, pues básicamente no lo veíamos, pero existía, ¿no? Y un día hablando con unos amigos de mis padres que estaban en casa, tal, me di cuenta de que no, de que realmente eran dibujos. Y fue tal, o sea, sentí mucha vergüenza, ¿no? De no haberme dado cuenta antes. Entonces tuve que disimularlo como para que nadie se diera cuenta de que yo realmente pensaba que este mundo existía, ¿no? Entonces, bueno, esto fue como, o sea, creo que habla mucho de la relación que yo tenía con el cine en un principio, que era realmente muy poca, ¿no? O sea, había visto pues las películas de Disney y poco después, bueno, por ahí de fondo está mi hijo. Tu hijo Manel. Sí, intentando dormir, pero cuesta. Pero bueno, sí, no, que yo empecé realmente a ver cine tarde, muy tarde, y tengo ahí un vacío enorme, ¿no? De ciertos clásicos que no he visto, cosas de cultura popular que no tengo ni idea, ¿no? ¿Y recuerdas después de este recuerdo, ¿no? de la película de La Cenicienta, sí, cuando empezaste a ver alguna película y empezaste a sentir como el deseo de pasar al otro lado, el deseo de intentar entender qué era lo que sucedía ahí, y cuando empezabas a racionalizar, ¿no? Lo que estabas viendo? Sí, para mí hay sobre todo una película que fue como muy reveladora,
en darme cuenta de que me interesaba el cine, ¿no? Pero esto ya estamos hablando de mis años de bachillerato, ¿no? Uh-huh. Yo hice humanístico, pero había una asignatura que se llamaba Imagen, que impartía una profesora del artístico, ¿no? Uh-huh. Y que yo me metí ahí como libre elección o tal, ¿no? Entonces, ahí veíamos películas y luego las comentábamos. Y me acuerdo mucho cuando vimos Código Desconocido, Uh-huh. De Michael Haneke, que de repente, bueno, o sea, fue sobre todo el debate que tuvimos sobre la película, ¿no? Y cómo la discutimos en clase, que me hizo dar cuenta de que de alguna manera era, bueno, pues el cine daba como, bueno, tú veías una historia, pero en realidad detrás de esa historia te hacía reflexionar, ¿no? Y a través de ese debate que hicimos en clase me di cuenta del poder del cine, ¿no? Y aparte que también, bueno, ya eso reflexionándolo un poco más tarde, me gustaba como esa idea de todas las artes en una, ¿no? O sea, de poder hacer o tener conocimientos, pero no muy a fondo de todo, ¿no? De música, de teatro, pensando en los actores, de escritura, pensando en el guión, de fotografía, de pintura, pensando en la imagen, de arquitectura, pensando en los espacios, ¿no? Y que de repente era un arte que lo unía todo, y eso me parecía como muy interesante y que te permitía, pues eso, ¿no? Reflexionar sobre la vida de una manera que también hace sentir mucho, ¿no? Es muy bonito lo que dices, porque también me hace pensar realmente en tu acercamiento al cine también como cineasta, ¿no? Y también el interés, también todo el deseo por comprender también lo que estás viendo, lo que estás mirando, pero desde diferentes puntos de vista a la vez, ¿no? Y creo que eso es algo también que está muy presente, ¿no? En lo que tú haces. Sí, yo creo que para mí hay algo, bueno, que justamente viene de esa invitación a la reflexión, ¿no? Que hacen muchas películas, y que yo cuando escribo lo pienso mucho, ¿no? De esa cosa de sentir que las cosas en la vida no son blancas o negras, ¿no? Que tienen muchas caras, y eso es algo que hay cierto cine que lo ofrece mucho, ¿no? Y para mí es muy importante cuando pienso en mis personajes de que nunca sean pues malos o buenos, sino que tengan, bueno, que puedas comprenderles aunque hagan cosas que no están bien o así como oficialmente, ¿no? Pero bueno, aunque hagan cosas incomprensibles, lo que sea, pero que realmente o sea, para mí humanizar a los personajes es algo que me importa mucho, ¿no? Cuando escribo, y es verdad que no siempre en la vida eso somos capaces de verlo, ¿no? Pero creo que el cine para mí me obliga un poco como a intentar ver lo bueno y lo malo de todo, ¿no? Y eso también luego me afecta, creo, mucho en mi manera de ver el mundo, ¿no? Que yo siempre sospecho cuando las cosas se hacen, ¿no? Una categoría de eso es malo, eso es bueno, pienso habrá algo detrás, ¿no? En bueno en lo malo y malo en lo bueno también, ¿no? Siempre pienso en lo que decía Renoir, ¿no? Cuando decía lo más terrible del mundo es que todo el mundo tiene sus razones, ¿no? En esa película, ¿no? En la regla del juego. Sí, absolutamente. Totalmente. Y creo que eso es algo también que es muy patente, porque ahora poco a poco iremos entrando en materia y hablando de tus películas, y una de las cosas que sí que siento también es como veo y que me interesa mucho, ¿no? Es toda la manera en la que hay una necesidad o hay una búsqueda justamente por comprender realmente a cada uno de esos personajes, ¿no? Por comprender cuáles son todas sus motivaciones. Y, por ejemplo, si tuviéramos que empezar, ¿no? Hablando, por ejemplo, del personaje de Frida, ¿no? En Estiu de 1993, cuando vemos también la manera en la que ella tiene de mirar, no hay ningún momento un deseo, un interés justamente por simplificarla, ¿no? Si realmente hay un deseo por abrazarla en toda su complejidad, ¿no? En todo lo que ella siente, aunque sean sentimientos que a priori podríamos considerar como menos sanos, pero hay ese deseo, ¿no? Por poderla comprender. Bueno, es que al final somos complejos desde que nacemos, ¿no? Y para mí era muy interesante, en el caso de Verano, intentar contar que las infancias
también son muy oscuras, ¿no? Claro. Y que si uno es honesto ¿no? en qué sentía de niño, aparecen muchas oscuridades que creo que era, en este caso, muy bueno retratarlo, ¿no? Y de no retratar a una niña inocente que se le ha muerto la madre, sino ahí las pulsiones también que vienen de eso, no vienen de eso, pero que están ahí, que también son como, bueno, pues con sus sombras, ¿no? Digamos. Y sí, en ese sentido, bueno, al final yo creo que no siempre lo voy a hacer así, pero al menos en el caso de Stu y de Alcarràs son viajes emocionales, ¿no? De estos personajes, y cuando tú sigues el viaje emocional de alguien, creo que es muy importante como estar ahí y seguirlo y entender los porqués de que, ¿no? De que naveguen entre ciertas emociones, ¿no? Entonces el comprender realmente de dónde vienen las emociones creo que es muy interesante, y en el caso de los niños a mí me fascina, ¿no? Porque realmente, claro, porque no sé, y ahora yo que tengo un bebé me está pasando, ¿no? O sea, hay como, es como una especie de, como de juego de pistas, ¿no? De, ¿y ahora por qué está haciendo esto? O, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esa cosa, no? Y ahí uno tiene como que imaginar el por qué, porque en su lógica hay un porqué, ¿no? Siempre lo hay. Entonces hay algo con las emociones de los niños que muchas veces las, de alguna manera, como simplificamos, y para mí lo interesante en el caso de Stu, sobre todo, ¿no? Era como llegar a comprender eso, ¿no? Porque un niño emocionalmente pues no tiene aún las herramientas para poder contarse, ¿no? Y entonces hace, bueno, pues su causa-consecuencia, ¿no? de las cosas que hace, pues funciona de una manera o de una lógica que no siempre es la que como adultos estamos acostumbrados a lidiar, ¿no? Totalmente. De hecho, yo creo que ese es uno de los grandes retos, ¿no? También cuando se hace cine y se trabaja con niños, es de ver de qué modo podemos rodar eso, de qué modo podemos filmarlo, de qué modo podemos mirarlo. Y siempre pienso, bueno, creo que tanto tú como yo queremos mucho a Víctor Erice, el cine de Víctor Erice, ¿no? Y hay ese deseo también por poder comprender también ese momento en el que el niño, la niña, en este caso, por ejemplo, en el caso del Espíritu de la colmena de Ana Torrent, todavía está en esa edad en la que no distingue la realidad de la ficción, ¿no? Con respecto a lo que hablábamos antes, ¿no? El mundo es real, es ficción, ¿no? Claro. Y cuando hay ese deseo, ¿no? Digamos, de por comprender y ver un poco el momento en el que ese niño también, o esa niña, experimenta también una revelación, ¿no? Cuando hay algo en el que siente algo y realmente estar también como cineastas asistiendo ahí como testigos, pero sin necesidad de añadir nada más, ¿no? Sin necesidad de enunciar nada, sino realmente solamente estar ahí, ¿no? Como testigos, ¿no? Para presenciarlo. Sí, eso pasa en directo cuando estás rodando con niños todo el rato, ¿no? Que para mí es lo bonito, ¿no? Yo siempre tengo como esa contradicción, ¿no? De querer controlar ciertas cosas en rodaje, pero luego siempre termino trabajando con niños precisamente porque te llevan a ese descontrol y a esa posibilidad de terminar capturando ese, yo le digo, error afortunado, ¿no? De alguna manera, pero que como momentos que surgen ahí y que en los niños, bueno, pues son pequeñas revelaciones que te regalan porque ellos están ahí vivos, ¿no? O sea, con todos sus sentidos, porque los niños juegan de verdad cuando están actuando en una película, ¿no? Totalmente. Porque juegan todo el rato. Entonces los niños que encima pueden imaginarse estar viviendo estas situaciones, pues están ahí dentro de esta manera, ¿no? Entonces sí, para mí es bonito. Y luego también hay algo con la mirada de los niños que para mí es muy cinematográfica, porque al final, ¿no? Cuando contamos una película vamos descubriendo algo al espectador, ¿no? Poco a poco. Entonces ese descubrir poco a poco tiene mucho que ver con la manera de contar o de mirar de los niños, ¿no? O sea, como, no sé, o sea, yo creo que su mirada va implícita de un misterio que cuando eres adulto se pierde un poco, ¿no? Yo ahora todo el rato lo pienso, ¿no? Con mi bebé que tiene 1 año. Digo, si de repente, no sé, del mar saliera, pues no sé, una nave espacial y bajaran unos elefantes de color lila, para él sería normal. Es verdad. ¿No? Porque es algo como que, bueno, pues cada día está viendo cosas nuevas, ¿no? Entonces para nosotros sería como una cosa, pues evidentemente muy marciana, ¿no? Pero para él sería normal. Entonces
esa forma de ese misterio y ese descubrir el mundo de los niños, para mí tiene mucho que ver en cómo como cineastas contamos una historia y vamos pues dando a descubrir al espectador ciertas cosas, ¿no? ¿Verdad? Pienso, a menudo citas así como una referencia para ti en tu trabajo, sobre todo en el caso de Steve, para la manera de trabajar con niñas, con niños, ¿no? Es la película Ponette de Jacques Doyon, y ese acercamiento, ¿no? Que luego también podemos ver en algo que tú, cuando has tenido esta oportunidad de hablar sobre tu trabajo, has citado siempre a menudo el trabajo de, bueno, que lo que se cuenta en ese documental de Jouet Ponette de Jean Crépeau. Y hay ese momento, recuerdo en aquel momento en el que está un momento que Ponette que se está lavando los dientes. Sí. Y hay un momento en el que ella se pone el dentrífico en la boca, sí, ¿no? Y es eso, y el momento que para Jacques Doyon le gusta, lo monta ese momento, sí, porque es el momento en el que dice, claro, hay un momento en el que hay algo que le cuesta decir, claro, y por eso y es más mágico, ¿no? Y es más mágico, sí, exactamente. Sí, absolutamente. O sea, para mí esta película, aunque son maneras de hacer muy distintas, porque es realmente una película con mucho diálogo, ¿no? Sí. Pero me dio la pista de una cosa que luego he seguido utilizando, que es esa idea como de guiar a los actores durante la toma. Para que digan cosas que tú necesitas que digan, porque están escritas de esa manera y quieres que se digan de esa manera, ¿no? Claro. O sea, yo siempre tengo como también esa contradicción de que me gusta que parezca que todo pasa enfrente de la cámara por casualidad, pero luego me tiro 3 años escribiendo un guión y quiero que digan la frase, claro, ¿no? Entonces, esa cosa de cómo llegar a que digan la frase, si mi manera de trabajar con los actores, de prepararlos y tal, no pasa por aprenderse el texto, y en el caso de niños ni leerlo, ¿no? Porque realmente, pues creo que lo mata un poco cuando los niños aprenden el texto, ¿no? Es verdad. El documental de Jouet Ponette me hizo ver como ese método que Jacques Doyon utilizó, que era lanzar, ¿no?, las frases y que los niños lo repitan, porque los niños repitiendo te los crees, sí, ¿no? Entonces sí, funciona. Sí. Entonces esto es algo como que yo me he acostumbrado mucho a hacer y empiezo como a trabajar con los actores muy pronto, ¿no? O sea, ya cuando estamos ensayando y tal, que se acostumbren un poco como a oír mi voz como una guía, ¿no? Pero sin mirarme, evidentemente, ¿no? Claro. Entonces, esa idea, pues en verano la utilicé muchísimo, ¿no? O sea, las niñas nunca se aprendieron el guión, pero hay mi voz durante todas las tomas, ¿no? Y también te permite como que porque por telepatía a veces no pasan las cosas, ¿no? O sea, un actor no sabe que tú quieres aquello en ese momento, ¿no? Claro. Entonces hay algo también de poder filmar más largo, que los tempos de los planos sean los que tú quieres, que eso ayuda mucho cuando tú puedes dar la dirección directamente ahí, ¿no? Entonces yo siempre estoy muy cerca de los actores con el monitor pequeñito y tal, y les voy diciendo, pues ahora di esto, y muchas veces son cosas que se me ocurren en el momento que creo que pueden sumarle, ¿no? A veces no siempre funciona esto, porque a veces sueltas una frase y te miran y ¿qué has dicho? No, eso iba para mí tal. Pero bueno, en general, si lo tienes como un poco practicado con ellos, funciona guay y es bonito, ¿no? Claro. Y ayuda mucho a que, pues a que las cosas fluyan como tú quieres. Entonces sí que requiere como de una pospo de sonido bastante compleja para sacar todas mis voces, ¿no? Que están ahí en directo, y es importante, eso lo tenemos como evidentemente pactado con mi sonidista, con Eva Baliño, de no pisarnos, ¿no? O sea, como claro, de intentar, o sea, ser precisa cuando das la dirección y no pisarnos con los actores y tal, ¿no? Claro. Y cuando lo que decías sobre la voz, que me parece muy interesante, cómo trabajas, pasas mucho tiempo cuando empiezas a conocer a las actrices o a los actores con los que vas a trabajar, ¿cómo trabajas toda la cuestión para que se acostumbren a tu voz? Por ejemplo, en el caso de las niñas, en el caso de Laia Artigas, de Paula Robles, ¿cómo lo trabajaste con ellas? Claro, hubo un tiempo o sea, una vez hemos hecho el casting, que siempre es pues una parte del proceso a la que dedicamos mucho tiempo, ¿no? Pues hay un tiempo de ensayos donde no ensayamos la peli en sí, sino, es una especie de precuela de lo que va a ser la peli, ¿no? O sea, improvisamos momentos que hubieran podido pasar antes de la historia que cuenta la peli, ¿no? Eso lo hice
Alcarràs y con Stew también. Y para mí es muy útil porque es un momento de crear intimidad entre los actores, ¿no? Una intimidad real, de crear una memoria compartida, ¿no? O sea, como de sentir que, bueno, pues en vez de sentarse en una mesa y decir, pues tú has pasado por esto, por eso, por eso, pues hacerlo y sentirlo y pasar emocionalmente por situaciones que son relevantes para sus vidas, ¿no? Y para lo que está contando la peli. Entonces, en el caso de Verano, por ejemplo, pues estuvimos mucho tiempo trabajando, pues que la madre de Frida estaba enferma en el hospital, que ella quería ir a verla, siempre en sitios reales, ¿no? O sea, ensayamos mucho en mi casa, pero también, pues no sé, en la calle, ¿no? En un supermercado, no sé, en el caso de Stew, pues fuimos a un hospital también, o sea, como en sitios así que ellos sienten que están viviendo esto, ¿no? En el caso de Alcarràs yo alquilé una casa que estaba rodeada también de árboles, muy parecida a la de la película, ensayamos ahí, ¿no? O sea, y es como ir poco a poco creando esta memoria, ¿no? Y para eso, normalmente estoy yo sola con mi cámara y claro, yo les propongo una situación, empezamos a trabajar, entramos en ella y a veces a lo mejor estamos 4 horas improvisando sin parar. Y en esas 4 horas yo les voy dando indicaciones, porque si no, no sé dónde irían. Claro. Entonces, para que vayan siguiendo esas indicaciones, pues voy hablando. A veces sí que me miran, me preguntan o me paran, pero otras veces lo incorporan, ¿no? Y esa cosa de que yo voy lanzando y ellos incorporan, pues luego en rodaje está ya muy trabajado, porque se han acostumbrado a que una tía ahí con una cámara que va lanzando ideas, ¿no? Y que ellos lo van incorporando, y en el caso, evidentemente luego es muy distinto, ¿no? En rodaje y el proceso de rodaje siempre es un poco como traumático al principio, porque es muy distinto esa libertad que te da esos ensayos, ¿no? De poder estar horas dentro y jugando y sin repetir tampoco, ¿no? O sea, ahora he aprendido que hay que empezar a repetir un poco antes, ¿no? Porque, no sé, con Verano, pues no sé, me puse como a empezar a ensayar, a repetir, ¿no? No sé, faltaba poco para el rodaje, y la primera vez que les dije a las niñas hay que repetir, me miraron y me dijeron, ¿por qué? Claro, ya lo hemos hecho. Claro, ya lo hemos hecho. Claro. Y yo pensé, hostia, esto va a ser un problema. Entonces ya con Alcarràs, visto que realmente era importante esa idea, pues empezamos como a repetir ya bastante desde el principio, de vez en cuando, esto lo vamos a volver a hacer, ¿no? Sí. Para los niños es importante esa idea. Total. Y de cara, por ejemplo, recuerdo como el trabajo como más de... ¿cómo explicarlo? En el momento más en la interpretación, por ejemplo, pienso en el caso de que Frida, ¿no? Cuando Laia Artigas hay ese momento en el que ella se pone a imitar a su madre, ¿no? Y pienso en ese momento, claro, que es algo que ya es un paso más allá, ¿no? Es un paso en el que ella pues juega a imitar, a interpretar a otro personaje, ¿no? De forma explícita. Y me gustaría preguntarte cómo trabajaste en esa secuencia, por ejemplo, que me parece muy especial. Claro, ahí, por ejemplo... Claro, el personaje de la madre en la peli está ausente, ¿no? Exacto. Entonces no tenía una actriz que pudiera hacerlo, entonces lo hice yo. Y hicimos pues algunos ensayos, no sé si fueron 3, creo, ¿no? De tardes que estábamos Laia y yo solas. Y yo jugaba a ser su madre biológica, ¿no? Digamos. Y una de las cosas que hicimos muchas veces es que ella me pedía jugar conmigo, yo le decía que no podía, que estaba muy cansada, mientras yo estaba fumando, ¿no? Representaba que todo el rato fumaba. Entonces, cuando llegamos a hacer esta escena, fue muy fácil, porque yo le dije, ahora, ¿te acuerdas cuando yo hacía esto y te decía que no podía jugar contigo? Pues tienes que imitarme, ¿no? Entonces ella, lo tenía ya bastante interiorizado. Esta escena realmente no, o sea, la ensayamos un poquito, pero no mucho, porque la idea era como intentar preservar esto, ¿no? Claro, esa frescura. Sí, pero sí que es verdad que en esta escena yo había escrito un diálogo que había sacado había como unas expresiones que yo quería que fueran aquellas, porque yo las había sacado de las cartas que le escribió mi madre a sus amigos, ¿no? Entonces era una manera como de hablar mucho de aquella época. Y claro, era una manera que para Laia no era natural. Entonces ahí sí que yo estaba cerca y le decía, ahora di eso, ¿no? Claro. Entonces ella pues
pues decía, estic cantidad de cansada, ¿no? O sea, cantidad de cansada, sí, que es algo que no se dice ahora, ¿no? Claro. Pero que mi madre lo usaba mucho en las cartas, ¿no? Sí. Entonces esta frase pues está ahí, ¿no? Le dice enrollate, ¿no? Enróllate. Sí, entonces, es verdad. Esas palabras sí que son yo lanzándole y diciéndole, di estas, ¿no? Y luego hay un momento en esta escena que la pequeña propone un juego. O sea, sí, que ella acepta jugar y la pequeña propone un juego. Esto en cada toma fue distinto, ¿no? O sea, qué juego tenía que proponer la pequeña, ahí yo no tenía como una cosa ahí que tiene que ser eso, ¿no? Claro. Entonces, en cada juego, la pequeña, que era muy creativa, propuso una cosa distinta, ¿no? Y nos quedamos con del restaurante, ¿no? Y realmente es una escena bonita de ver las tomas porque en cada juego que propones, se va hacia un lugar u otro que son súper distintos, ¿no? Hay una cosa que te quiero preguntar también que tiene que ver con lo de... Hablabas también desde este trabajo, desde lo íntimo, ¿no? De esta relación íntima con los actores, con las actrices, cómo trabajas muy de cerca. Y pienso también, por ejemplo, cómo eso puede traducirse luego, por ejemplo, en un trabajo como el de Alcarràs, que me parece muy, muy conseguido, sobre todo en todo lo que tiene que ver, todo lo que concierne ese montaje de esa coralidad, ¿no? De todos esos personajes y de cómo se ensambla, digamos, todas esas pequeñas intimidades, todos esos pequeños gestos de un modo también mucho más grande del que fue, ¿no? El caso de Verano del 93, con muchos más personajes, ¿no? Claro, es que de hecho Alcarràs requirió de mucho más tiempo de ensayo, mucho más. O sea, ahora no me acuerdo en tiempos exactamente cuánto tiempo ensayamos para Verano, pero con Alcarràs tuvimos esos 3 meses con una intensidad muy grande. Cuando digo grande es que yo pues tenía ensayos todas las tardes y todos los fines de semana, todo el día. Y no venían, ellos no venían todo el rato, evidentemente, aparte tenían sus vidas, ¿no? Entonces, pero un par de veces a la semana todos venían, ¿no? Unas veces con su hijo, otras veces con la mujer, otras veces... Y sí que ahí hubo un trabajo muy loco. No me di cuenta de lo loco que fue hasta que terminé el proceso de ensayo, que tenía como 120 páginas escritas de ensayos, ¿no? O sea, claro, con Verano para mí estos ensayos eran muy fáciles porque me escribía 10 minutos antes de que llegaran los actores, hoy vamos a hacer esto. Y solo tenía como que recordar un poco situaciones que yo había vivido antes de esto o que me habían contado de mi familia, ¿no? Antes del verano en que me fui a vivir con mis padres nuevos, ¿no? Sí. Pero claro, en el caso de Alcarràs, los personajes, o sea, mis tíos cultivan melocotones en Alcarràs, pero los personajes eran ficticios, ¿no? Entonces todas esas relaciones las habíamos creado con Arnau Vilaró, con el co-guionista, y no existían de antes. Entonces, para mí estos ensayos eran una escritura, en realidad, ¿no? O sea, entonces yo tenía que sentarme y pensar, vale, pues hoy vamos a hacer esas situaciones, ¿no? Entonces me hacía como 2 páginas de posibles situaciones a ensayar, ¿no? Claro. Entonces ahí sí que, bueno, fue como un trabajo muy minucioso, ¿no? De ir hilando y creando estas relaciones más allá de lo que estaba escrito en la peli, que es verdad que evidentemente cuando uno ha escrito el guión y ha escrito estos personajes, todo eso te viene, ¿no? O sea, te surge, te fluye, ¿no? De alguna manera, pero sí que era un trabajo, ¿no? Sentarse ahí a escribir eso para preparar todos los ensayos, ¿no? Claro. Y a la vez para captar también una verdad, ¿no? Digamos, una verdad de la verdad del momento, ¿no? Que quizá no hubiera quedado como forzado, ¿no? Hubiera quedado como impostado, pero aquello era verdad. O sea, digamos, todo lo que va sucediendo es real, ¿no? Y hay... Sí, claro. O sea, eso, yo creo que todo lo que pasa entre ellos en Alcarràs, ellos lo sienten de una manera, se tocan de una manera. Sobre todo creo que hay algo muy físico en todo ese trabajo, ¿no? O sea, como tú cuando miras a la gente en el metro, por ejemplo, te das cuenta si alguien es familia o no es familia por cómo se tocan, sobre todo, ¿no? O sea, hay algo de proximidad física que tienen, no todas las familias, eso es verdad, pero muchas familias, en el caso de la mía es muy así, ¿no? Sí. Que claro, que yo buscaba mucho
¿no? Y que pasa por haber pasado todo ese tiempo juntos, ¿no? Claro. Entonces, si no pasas por ahí, luego yo creo que llegas al rodaje y hay cosas que nunca van a surgir, ¿no? Claro. Porque no existe esta, bueno, pues sí, esa intimidad básicamente, ¿no? Uh-huh. Y para mí que construir la intimidad requiere como de mucho tiempo, básicamente. Claro. Claro. Hacemos una pequeña pausa en la entrevista con Carla Simón para dar paso al espacio de Beatrice Fiorentino, que en cada episodio nos presentará una tendencia del cine actual. Conceptos clave del cine contemporáneo. Hoy, ficción que mira a lo real, real que mira a la ficción. Al menos desde la época del neorrealismo, ficción y documental, o ficción y realidad, se persiguen y se combinan, dando lugar a formas de encuentro siempre nuevas. El Rossellini de Viaggio in Italia marca un nuevo rumbo, pero John Cassavetes también injerta verdad en sus películas, al margen de los cánones hollywoodienses de la época. Por tanto, no debería sorprendernos que incluso hoy en día estas dos dimensiones aparentemente antitéticas no dejen de perseguirse y encontrarse, generando nuevas oportunidades narrativas. La tendencia a lo real, la necesidad de autorrepresentarse y de que el receptor se reconozca en esa realidad representada, forma parte de la humanidad desde la prehistoria. Las pinturas rupestres con escenas de caza son el primer signo tangible de esta necesidad, que ya pertenece al hombre primitivo. Pero el hombre también tiene la necesidad, o al menos el deseo, de contar historias, de entretener, de transfigurar la realidad. Estas dos direcciones coexisten en el cine contemporáneo en un proceso cada vez más osmótico. Si es cierto que el cine documental ha ido asumiendo prácticas más cercanas al cine de ficción, también lo es que gran parte de la ficción de autor ha redescubierto esa necesidad de acercamiento a la verdad de matriz neorrealista, probablemente con el objetivo de acortar la distancia con el espectador y permitir una mayor proximidad al material representado. Como cuando en la posguerra el cine salió a la calle y, aunque en un contexto de ficción escrita, relató las miserias de la gente común. Los autores de esta tradición renovada son numerosos y trabajan en contextos, países y según orientaciones extremadamente personales. Mencionemos algunos nombres: Pietro Marcello, Michelangelo Framartino, Lisandro Alonso, Roberto Minervini, Radu Jude, el dúo Tizzakovi, Miguel Gómez, Carla Simón, Alice Rohrwacher, Oliver Lasche, Elena Girón y Samuel Delgado y muchos otros. Cada uno a su manera cuenta en historias que encuentran parte de su fuerza en una dimensión material, tangible, que se nutre de la realidad. Ya sea material de archivo, filología de trajes, de cuerpos, rostros, voces, lenguajes, investigaciones realizadas directamente sobre el territorio, con la necesidad de reconocerse y autorrepresentarse a través de historias de hoy o de ayer, pero que en cualquier caso, en cierta medida, nos pertenezcan y en las que sea posible poner en marcha un mecanismo de sana identificación. Ciertamente, el desarrollo de un cine periférico respecto a los grandes centros de producción de las capitales mundiales que han centralizado energías, ideas y capitales durante décadas ha contribuido de forma importante. Los medios digitales han favorecido de forma natural la aparición de autores que se distancian de estos grandes polos, más interesados en narrar sus realidades domésticas con un punto de vista interno y, por tanto, participativo y sincero. En el cine independiente español, por ejemplo, hemos asistido al nacimiento y desarrollo de un cine bien asentado en Galicia, región orgullosamente rural, en Cataluña, en el País Vasco, en Canarias, hasta el punto de afirmarse en la escena artística internacional. Un cine que probablemente hubiera sido impensable antes del nuevo milenio, pero que ahora goza de un reconocimiento unánime. Alcarràs ganó el Oso de Oro en Berlín. Nos encontramos ante una historia doméstica y campesina en la que aspectos como la dimensión popular de la narración oral y la relación con la tierra ocupan papeles centrales. Para hablar de la familia,
la directora Carla Simón recurre en gran medida a acontecimientos de su propia existencia personal, como la pérdida de su madre a una edad temprana y su infancia transcurrida en la Cataluña rural. Habla catalán y rueda en Cataluña. Para sus obras, tanto cortas como largas, la directora utiliza material preexistente, extractos, Super 8, cartas, que contribuyen a crear una cartografía iconográfica capaz de describir atmósferas, paisajes y personajes que existieron realmente y que han sido reconstruidos. La reutilización de imágenes pretende reactivar una memoria subjetiva, capaz de manifestarse a través de una reinvención y una reordenación de lo real a través de la ficción. Una elección artística, pero también política, que revela una mirada que nunca es nostálgica ni romántica. Lo que le interesa es experimentar con la multiplicidad de accesos posibles al dominio de lo real. Volvemos al despacho de Carla Simón, donde el pequeño Manel sigue durmiendo, para terminar con nuestra entrevista. Hay una cosa que también te quiero preguntar y que tiene que ver también con la cuestión de la distancia, ¿no? Porque tu distancia, o sea, cómo te sitúas tú como cineasta también con respecto a tus personajes, ¿no? Porque siento que también hay un trabajo también de siempre de mucha sensibilidad, ¿no? También de intentar captar, de ver en qué lugar te colocas, en qué lugar estás cada vez y bueno, creo que eso es algo que es palpable, ¿no? Y quiero preguntarte en cómo lo trabajas, ¿no? Bueno, es que es un gran tema sobre el que he reflexionado mucho, ¿no? Porque para mí la distancia justa entre la cámara y el personaje es algo que me preocupa, ¿no? O sea, en el sentido de que no me siento cómoda con una cámara intrusiva, ¿no? O sea, como que siento que esté cerca de más de los personajes o que no les dé como su espacio para que respiren y los respete, ¿no? 100%. Y tampoco me siento segura con una cámara que esté muy lejos, donde de alguna manera prime el cuadro y el concepto ante el acompañar a esos personajes, ¿no? Y sobre todo entenderlos emocionalmente, psicológicamente, ¿no? Entonces, como esa cosa de colocarnos en un sitio donde sea natural, ¿no? Y donde retratar a los personajes desde esa humanidad, ¿no? Desde ese acompañar, para mí es muy importante, pero a veces pues rodando me genera dudas en el sentido de que esto implica que no siempre estás colocando la cámara donde tú como director te gustaría, ¿no? Porque de repente dices, hostia, es que aquí hay un plano de la hostia y con esa luz y es muy chulo y yo de repente estoy ahí cerca del personaje y no lo estoy mirando, ¿no? Y te parece casi que lo estás desaprovechando, pues el set, la luz, lo que sea, ¿no? Y esto, bueno, pues a veces, o sea, me genera ciertas contradicciones rodando, ¿no? De, no estamos rodando lo más guay, ¿no? Claro. Pero a la vez, no sé, o sea, para mí dónde colocar la cámara es algo casi filosófico, ¿no? De qué tipo de cine quieres hacer, ¿no? Cómo ves tú la vida, desde dónde la retratas o desde dónde miras al mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues para mí tiene mucho sentido que a veces, pues a lo mejor los planos no son tan rompedores ni conceptuales, ni originales, pero están acompañando de una manera que yo siento que es justa, ¿no? Para el personaje. Claro. Sí, pero bueno, es una cosa ahí que creo que sobre la que pienso mucho, pero sobre la que no siento que tenga ahí tampoco una respuesta definitiva, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor un día me apetece hacer una peli totalmente conceptual donde todo se vea de lejos, ¿no? No lo sé. Sí. Manel, otra vez. Mandamos un besito. Sí. Sí, estará bien. Sí. Eso me parece muy interesante porque a mí es algo que me genera también muchas dudas y muchas cuestiones, ¿no? De lo que a veces pienso que es algo que tiene que ver casi con lo humano y también de
cómo nos gustaría vernos, que se nos viera desde fuera, o qué voz nos gustaría tener desde fuera, y luego darnos cuenta de la voz que tenemos realmente, ¿no? Y ver cuál es realmente nuestra mirada o cómo nos vemos. No lo sé, por ejemplo, cuando nos grabamos la voz y pensamos que tenemos una voz y luego nos escuchamos y vemos que tenemos una voz distinta, ¿no? Sí, sí. Y también pienso que eso pasa, o sea, sucede también como cuando se es cineasta, ¿no? Quiero decir, sí. Sí, y tienes, yo creo, o sea, yo solo he hecho 2 largos, ¿no? De momento, entonces, bueno, primero de todo lo que creo que he aprendido es que hay que jugar, ¿no? Que cada película tiene que ofrecerte un descubrimiento como cineasta, ¿no? Claro. Con algo que tienes que aprender, que no sabías hacer antes, ¿no? Entonces, o sea, no sé, ofrecer unos retos ahí que te aporten algo nuevo, porque si no, pues puede ser aburrido, ¿no? O sea, que en realidad no estamos aquí para encontrar nuestra voz, ¿no? Que todo el mundo pueda identificar, sino para probar cosas en realidad, ¿no? Y intentar como, bueno, pues evidentemente siempre tendrá cierta coherencia porque somos la misma persona, o no, porque también pasamos por épocas distintas vitales que evidentemente influyen. ¿Verdad? Pero sí que hay algo ahí como que, bueno, que yo me doy cuenta a veces que tengo como ciertas ideas, sobre todo cuando pienso en referentes, ¿no? Es que me gusta mucho esto, me gusta mucho lo otro, tal cual. Y luego yo, eso o no sé hacerlo, o no me nace, o no lo siento. O sea, como que no se siente bien si intento hacer esto, ¿no? Claro. Entonces yo creo que para mí es importante como aprender también a ser como honesto con uno mismo, ¿no? Y entender... bueno, como escuchar un poco de tu intuición, ¿no? Y en lo que hablábamos antes de la distancia, para mí es algo que me pasa mucho, ¿no? Que de repente digo, ay, es que tengo esta referencia o tal cual y podríamos hacer esto, y luego estoy ahí y digo, es que no lo siento, ¿no? O sea, es como lo siento impostado. Entonces esa cosa de como de entender quién es uno y cómo ve la vida, y entonces a partir de aquí intentar como retratarlo desde ahí, me parece bastante importante para que uno se sienta cómoda con el cine que hace, ¿no? Porque eso para mí también es importante, determinar una película y decir, vale, me reconozco en ella, ¿no? Que al final es lo que decía Truffaut, ¿no? Que al final las películas se nos parecen. Es verdad. Y eso es muy fuerte. O sea, ¿no? Tú ves una película y luego conoces al director y dices, claro. Te quería preguntar justamente con respecto al montaje. En el caso, por ejemplo, del montaje de Alcarràs, quiero decir, porque creo que es un montaje que es... No, o sea, yo, bueno, creo ya lo habíamos comentado alguna vez, pero que está en una línea que me doy cuenta que si una frecuencia más arriba o una frecuencia más abajo ya no estamos en la misma película, ¿no? Que es algo que está muy equilibrado, pero porque está en ese espacio, ¿no? Y te quería preguntar en cómo fue el proceso, ¿no? Para llegar a eso, ¿no? A ese equilibrio que permite que Alcarràs sea Alcarràs. Sí, es que Alcarràs fue muy exigente, o sea, por el hecho, ¿no? O sea, por el hecho de ser una película coral, de intentar retratar un viaje emocional colectivo, ¿no? Que ya fue muy exigente desde la escritura, que nos pasaba con Arnau de... Bueno, pues de repente cambiar 5 escenas, leerlo y decir, mierda, se nos ha desequilibrado otra vez. Entonces, o sea, necesitaba que lo leyéramos muchas veces, porque a la mínima que cambiabas algo, había algo que se estropeaba por otro lado, ¿no? Claro. Porque claro, al final son tantos personajes y con tantas líneas que son detalles, ¿no? Porque todo está construido a partir de cosas muy pequeñas, que es muy fácil que quites algo aquí y no te des cuenta que otra cosa se está quedando coja o perjudicada o lo que sea, ¿no? Y con montaje pasó lo mismo. O sea, yo pensaba, el montaje de Alcarràs va a ser lo mismo que el guión, porque claro, o sea, está todo, es un puzzle esto, está todo tan ligado, ¿no? Que a la que cambiemos algo, bueno, es que básicamente no lo vamos a poder cambiar. Bueno, claro. Eso es lo que así entré yo a montar. Y luego me di cuenta de que el montaje es maravilloso porque siempre puedes cambiar cosas, por suerte, ¿no? Sí. Y que hay que confiar, ¿no? Y realmente, bueno, pues cuando hay escenas que las ves y dices, ¿dónde estaba cuando nos rodamos? ¿No? O sea, ¿dónde coño estaba el equipo? ¿Y dónde estaba yo? Porque está fatal, ¿no? Y hay que quitarlas porque esas escenas no se pueden quedar en la peli. Claro, a mí me entra como un pánico, ¿no? En el caso de Alcarràs de, hostias, que si quitamos esta escena no se entiende, no sé qué detalle se pierde, tal. Y nos dimos cuenta de que,
bueno, pues que había algunas escenas que nos podíamos cargar por el bien de la peli y de repente aquello seguía funcionando, ¿no? Porque al final el argumento es muy fino, o sea, la peli empieza, es una crónica de una muerte anunciada, o sea, 100%. Empieza diciendo que tenéis que dejar las tierras y al final dejan las tierras. Exacto. Y lo que pasa por en medio, que yo pensaba no se puede mover, sí se podía mover en realidad, ¿no? O sea, hay como una estructura bastante libre. Y para mí la revelación así fuerte de Alcarràs, que también hubo una grande con Verano, ¿no? De montaje hablo, fue que hubo 2 días, o sea, de ficción, que los giramos y de repente funcionaba mucho mejor, pero enteros. Wow. ¿no? Y bueno, pues evidentemente tuvimos que ajustar algún detalle aquí y ahí. También como trabajamos mucho en sonido, ¿no? O sea, cosas en off y tal, pues de repente esta frase que decían aquí la pueden decir ahí, lo que sea, ¿no? Pues pam, eso se puede hacer, ¿no? Y en el caso de Verano también tuvimos un momento revelación en montaje que fue que el motivo por el que Frida escondía a su hermana en el bosque, en guión, y lo rodamos así, pero quedó mal, era que la pequeña rompía una muñeca a la mayor. Sí. Era un motivo muy concreto, ¿no? Entonces, lo rodamos y la escena no funcionó de acting porque la pequeña pues no quería que la mayor le pegara la bronca, básicamente, lo cual es comprensible. Entonces, lo rodamos de lejos, no tenía sentido, tal, ¿no? Total, que en montaje encontramos que en vez de esta escena podíamos meter la del teléfono cuando su madre llama a su madre y no le contesta. Y de repente ella esconde a su hermana en el bosque después de esta escena que adquiere como toda una dimensión como mucho más trascendental, ¿no? Que, bueno, no sé, como más espiritual de alguna manera que lo elevaba, ¿no? Y fue como uno de los grandes descubrimientos ahí de la película, pero que en un principio estábamos con Ana, con Afaf, con la montadora, que era como mierda, o sea, que nos teníamos que tragar esa escena de la muñeca, que era mierda, ¿no? Sí. Tengo ganas de, si podemos hablar sobre tu corto, ¿no? De carta a mi madre para mi hijo. Y quería preguntarte, sobre todo en un poco en la escritura, ¿no? De esa carta, ¿no? Porque es algo también que para mí, creo que alguna vez te lo había hablado contigo, pero creo que es como de lo más bonito que yo te he visto a ti, ¿no? De tu obra, de tu trabajo, ¿no? Sí. Y me gustaría preguntarte por ese proceso de escritura, por ese acercamiento, por ese momento en el que tú empiezas a escribir, ¿no? Esta carta. Pues mira, fue... claro, yo estaba embarazada 6 meses y nos llamaron los de Miu Miu para ese encargo, ¿no? Porque al final es un corto que es un encargo donde la única condición es que los personajes en algún momento lleven ropa de Miu Miu, pero puedes hacer lo que sea, ¿no? Sí. Y yo como, bueno, pues las mujeres, porque son todas mujeres cineastas, ¿no? Que habían hecho esto antes, son gente que admiro muchísimo. Me parecía muy bonito, pues, formar parte de esta colección, aunque sabía que estaba en un momento donde, bueno, pues no habíamos estrenado un verano en España, o sea, estábamos de llena promoción, yo embarazada, y que no tenía mucho tiempo en realidad, ¿no? Imagino. Entonces, bueno, me puse a escribir. Yo cuando tengo dudas lo que hago es escribir mucho, ¿no? Entonces escribí como, no sé, 4 o 5 cortos distintos, ¿no? Para probar un poco hacia dónde quería tirar, ¿no? Y entonces, bueno, me quedé con 3 y los mandé pues a mis amigos más próximos, ¿no? No sé, pues Miquel Gurrea, Arnau y Elena López Riera, que creo que les mandé a ellos 3 y a mi productora, evidentemente, a María Zamora, y les mandé a decir, plan, a ver qué sentís con eso, ¿no? Entonces todos coincidían bastante con que lo que les apetecía más ver era esa carta, ¿no? Claro. Que esa carta para mí había sido lo más fácil de escribir, porque básicamente fue una carta. Una carta se escribe casi sin pensar, ¿no? Entonces, asociando cosas y me surgió de manera muy natural. Yo tenía, sinceramente, un poco de pudor. Cuando lo escribí yo pensé, no sé si estoy siendo consciente de que me he metido yo, que voy a salir, qué tal, o sea, como que de repente es demasiado, no sé, es mi hijo, tal. Claro. O sea, no tenía muy claro de que fuera lo que yo quería hacer, bueno, ¿no? Para ese encargo. Claro. Pero luego dije,
en realidad es que no puedo hacer otra cosa. O sea, estoy embarazada, solo estoy pensando en eso ahora mismo. Claro. Tiene sentido. Sí. Habla sobre la falta de archivo familiar, creo que es un regalo para mi hijo, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos las lanzamos y realmente es un guión que es que debería buscarlo, pero no creo que tenga más de 2 o 3 versiones, ¿sabes? O sea, fue como muy automático donde me dejé ir, que eso también es lo bonito de cuando te desvinculas un poco de lo más narrativo, ¿no? Claro, o sea, yo claro. todo eso, sí, lo escribí así como de manera muy intuitiva y sobre todo pensando en deseos, ¿no? O sea, cosas que me apetece filmar. Pues me apetece filmar una escena de flamenco, porque yo relaciono el flamenco con mi madre y quiero filmar eso. ¿Qué sentido tiene aquí? No lo sé, pero para mí lo tiene, ¿no? Claro que entonces, sí. Todas esas asociaciones un poco más impresionistas, ¿no? Que te permite cuando haces una cosa pues más de ensayo, ¿no? De alguna manera. Y también poder mezclar pues esa cosa más de cuento con el Super 8, que para mí es una manera de filmar que me encanta, porque ahí sí puedo ser yo sola con la cámara. Y si tengo que esperar 2 horas para que la luz esté donde quiero que esté, lo hago. Claro, ¿no? Entonces claro. esto pues lo filmé embarazada, lo filmé después, tal. O sea, como que, no sé, fue muy bonito filmar este Super 8 porque también es, no sé, de repente te conecta con el cine desde ese deseo, ¿no? O sea, de puro deseo de filmar unas imágenes o unos sonidos o unos poemas o lo que sea, ¿no? Que te apetece sin tener que darle pues una relevancia y un sentido y una narrativa para que se entiendan. Claro. Y a la vez también, quiero decir, se cruza también toda la cuestión, toda la ficción, ese cuento que escribes, ¿no? Es eso que... Sí, ese cuento... pues también no le di muchas vueltas porque eran como cosas que imaginaba, que me habían, o sea, como que imagino yo sobre mi madre, ¿no? Y sí que es verdad que, o sea, ese corto tiene mucho que ver con el proyecto que estoy preparando ahora, que se llama Romería, que tiene que ver con la memoria familiar que a veces no tenemos, ¿no? Entonces sí que de alguna manera creo que surgió de manera como tan intuitiva dentro de mí en ese momento porque ese proyecto ya se estaba ahí cociendo, ¿no? Claro. Entonces era como también una oportunidad para probar ciertas cosas que bueno, pues que deseo de alguna manera desarrollar un poco más ahora, ¿no? Claro. Que eso creo que eso es algo muy bonito, ¿no? También que tiene que ver con lo que en el corto, cuando dices como tengo muy poco archivo familiar, ¿no? Y de algún modo también todas esas películas, todo ese cine también constituye, ¿no? Un archivo familiar, claro. Sí, eso, mira, eso la verdad me di cuenta hace no tanto, que alguien me dijo, bueno, pero tú en realidad sí estás haciendo un archivo familiar ahora, ¿no? Sí. Y dije, ay, pues claro, no había pensado en mis películas como archivo familiar, ¿no? Pero realmente sí es eso, Sí es, ¿no? O sea, sí. es una manera como de... Bueno, de no olvidar a los que ya no están de mi familia, ¿no? Como manejar su sitio, ¿no? En el mundo. Sí. Y luego sí sentir que, bueno, pues que mi hijo va a poder saber cosas de mi vida a través de mis películas también, ¿no? Efectivamente, exactamente. Sí. Creo que es un bonito final para nuestra entrevista y quería darte las gracias y muchas gracias de corazón. Muchas gracias a ti. Y con esta idea de hacer cine para dejar un legado, despedimos a Carla Simón, dándole las gracias por este espacio de intimidad cinematográfica que nos ha brindado. Muchas gracias a Carla. La Quimera, un podcast producido por el Instituto de Formación e Investigación Cinematográfica con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Descubre a más cineastas contemporáneos escuchándonos en tu plataforma de podcast favorita o en nuestra web podcastlaquimera.com.